Hasta hoy no cambió la hora ya en Estados Unidos. Sí. La semana que viene creo que es. Ongi. Sí. Ahora es que son las 7, todavía aquí no son las 7 ni 5 todavía, son como las 7 y 2 minutos, 3 minutos. Sí. ¿Me están oyendo los hermanos del Zoom? ¿Me pueden contestar? No, solamente... Sí. Saúl, ¿me estás oyendo? Sí. Ahora, está bien. Aquí todavía no son las 7 y 10, son las 7 y... Todavía no son ni las 7 y 5. 7 y 5 ahora. Sí, aquí son las 7 y 5. Aquí están las 6 y 5 ya. Sí, pues... ¿Están atrasados ustedes? Sí. Bien, pues vamos a dar comienzo ya, los hermanos. Saúl, puedes ponerle... apagar los micrófonos allá en el Zoom. Siempre un saludo que la Iglesia Cristo Justicia de los Siglos le da a todos los hermanos que están conectados, ya sea a través del Zoom o a través de nuestra página Iglesia Cristo Justicia de los Siglos en Facebook. Ustedes saben que siempre nosotros pues le pedimos a todas las personas que nos pueden escribir. No sé si todavía entró la página. Si hermano Elfrey nos está oyendo, todavía no estamos en vivo en el Zoom, en Facebook, no nos está apareciendo por acá. Así que si es posible, pues trabaja con eso. Esperamos, vamos a darle, sí. Pues vamos entonces a pedirle a los hermanos que nos están escuchando, pues, y quieren pedir alguna petición de oración, pues la puede escribir a través del chat de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Y antes de finalizar vamos a estar mencionando su petición, vamos a mencionar su nombre y su petición. Me pidieron que saludara, se me olvidó el nombre, pero una persona que está con mi hermano allá en la Florida, compartiendo con él y que están hoy y van a escuchar el programa. Si nos está escuchando, te vamos a dar un saludo desde acá, desde Puerto Rico. Creo que es Gonzalo, si no me equivoco el nombre. Que Dios te bendiga y espero que te beneficies, ¿verdad?, de lo que se va a hablar en el día de hoy. Bien, pues, no sé si todavía. Sí. Sí. Pues vamos a comenzar, vamos a tener una oración para entonces darle la parte correspondiente al pastor. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecido de ti estamos, pues tú siempre nos permites llegar hasta tu casa de oración, Señor, bendícenos, bendice a los hermanos que vienen de camino, Señor, dirígelo hacia tu casa de oración, te pedimos que tú los ayudes, todas las personas que nos están escuchando, Señor, que tengan alguna necesidad, te pedimos que tú la suplas siempre teniendo en cuenta tu voluntad, porque tú eres el que todo lo conoce, bendice a cada uno de ellos, Señor, especialmente a nuestro hermano Manny, que me acabo de enterar que está un poquito afectado de salud. Te pedimos que tú seas con él, al igual que con todas las personas, Señor, de nuestra congregación y de los hermanos que nos están escuchando, de todas las congregaciones que tengan alguna afección de salud, Señor, te pedimos que tú seas con ellos. Te pedimos que tú dirijas al pastor, que seas tú quien hable a través de sus labios, y que nuestras mentes estén receptivas y abiertas para escuchar tu palabra, Señor, y entenderla. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues tenemos al pastor por ahí bregando con lo técnico. Ya estamos. Yo estoy tirando del teléfono. Okay. Mira a ver, Juan, sí. Buenas noches. Juan, mira a ver si estamos conectados por el Face. Porque tenemos problemas. Entonces, cuando hay problemas acá en la iglesia, pues nosotros lo que hacemos es que improvisamos a través del Face, pero a través de mi teléfono. Entonces, estamos verificando. Son cosas y casos de la vida real que hay que trabajarla en el momento. Así que, mira a ver, Juan, si está saliendo, ¿no? Así que tenemos problemas con el... Sí, acá ahora mismo sí. Ya Kai se conectó.
Estamos transmitiendo ya. Bueno, pues pedimos entonces excusas, pero nada ni nadie puede detener la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz. Así que vamos a hacer lo propio. Ya oramos, los hermanos que no estaban conectados. Ustedes nos pueden hacer sus peticiones a través de la línea. Al finalizar, vamos entonces a presentar las peticiones a la consideración del Señor para que el Señor en su voluntad pues determine cómo la va a contestar. Recordando siempre que Él tiene el control de todas las cosas, así que vamos entonces a tener confianza y fe en el Señor porque Él está con nosotros, es lo que realmente importa. Bueno, por acá se conectaron algunos hermanos ya, bastante rápido. Está nuestra hermana Kai González, José Armando Ortiz, Sally Rodríguez, Eda Osis, Nancy Marrero. Entre ellos tenemos 16 personas que se han conectado rápidamente, así que esperamos que muchos más lo puedan hacer. Entonces decía Juan que mañana estamos nuevamente, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Ya la semana que viene cambia la hora en los Estados Unidos, así que vamos a tener el mismo horario. Así que eso nos beneficia a todos porque a veces tenemos nosotros acá confusión con el horario. Y nosotros estamos mañana a las 7, si el Señor permite. Nuestro hermano Saúl Roldán está a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Usted lo llama al siguiente número, 917-889-1408, si no me equivoco. Ese es el número telefónico por el cual usted se conecta con nuestro hermano Saúl. Hoy pues vamos a estar hablando, vamos a poner esto aquí donde nos veamos, más o menos. Más o menos sale así el rostro de nosotros ahí. Más o menos, fue una persona a recortarse allá en mi barbería. Yo soy barbero acá, es mi oficio. Entonces iba 2 y 3 veces en la semana tratando de que yo le sacara brillo. Pero nosotros los seres humanos tenemos limitaciones, ¿verdad? Entonces le dije, mira, mijo, yo no te voy a cobrar este último recorte. Yo lo que voy a hacer es que te voy a referir a una de esta gente que hace cirugía plástica, porque yo no puedo hacer nada más. Así que si ustedes ven mi rostro ahí, no lo ven muy bonito que digamos, eso fue lo que trajo el barco. Así que en esa estamos, ¿verdad? Como el Señor nos ha hecho, así que gracias a Dios porque nos hizo, que es lo importante. Bueno, hoy vamos a hablar de la identificación, y esto es interesantísimo, ¿verdad? De la identificación. Cuando hablamos de identificación, estamos hablando cómo nos pueden identificar, qué características tenemos nosotros, qué atributos por los cuales usted puede decir, este es el hermano Ongi, usted puede decir, este es el hermano Saúl, o usted puede decir, este es el hermano fulano o fulana de tal. Entonces me di a la tarea de buscar en el diccionario lo que significa esa palabra, identificación. Identificación no es otra cosa que el mecanismo por el que un individuo tiende a adoptar características que pertenecen a otra persona. Lo voy a leer nuevamente, porque a veces nos preguntan, ¿y con qué se come esto? Vamos a tratar de ser lo más sencillamente posible, porque lo importante es que cuando nosotros prediquemos, la gente puede entender, porque si nosotros hablamos por hablar y muchas veces la gente no entiende, pues entonces se cumple lo que dice la palabra en el libro de Corintios. Viene a ser como metal que resuena, viene a ser como lluvia que cae en una plancha de zinc. No, la palabra se hizo para que pueda haber edificación, exhortación y consolación, para que nosotros podamos tener el discernimiento y podamos dirigirnos por el camino que Dios mismo ha indicado que es el correcto. Así que vamos nuevamente a definir lo que es esa palabra, identificación. El mecanismo por el que un individuo tiende a adoptar características que pertenecen a otra persona. Entonces yo me puedo apropiar, por ejemplo, del número de seguro social de una persona.
yo me puedo apropiar del acta de nacimiento de una persona. Puedo robar, lo que se puede decir por ahí, el robo de identidad, para que cuando una persona quizás trate de evaluarme, me confunda o me identifique con otra persona que realmente yo no soy. Ahora, hay otra definición, ¿verdad? Es un reconocimiento. Estamos hablando de identificación. Así que identificación es un reconocimiento de un ser vivo o de un cadáver basado en un examen de ciertas características que permiten asignarla a un sujeto. Vamos a hablar otra vez en arroz y habichuela. El reconocimiento de un ser vivo. Es decir, se va a identificar. El reconocimiento es identificar radiografías, huellas digitales, color de piel, color de cabello, peso, estatura. Ese tipo de cosas hacen muchas veces que en ese reconocimiento, en ese examen que se está haciendo a determinada persona, a un determinado ser vivo, o puede ser inclusive a un muerto. Nosotros vamos a ver que existen los médicos forenses. Los médicos forenses son aquellos que asisten muchas veces a los abogados en corte, en litigios que hay, porque muchas veces se tiene que traer ese perito o esa autoridad para determinar si el cuerpo de un cadáver, ¿verdad?, de una persona que está descompuesta, que se quemó, que se ahogó, etcétera, ¿verdad?, si esas características o ese ser responden a ese cuerpo que está ahí. Así que leemos nuevamente, es el reconocimiento de un ser vivo o de un cadáver basado en un examen, un escrutinio, es decir, se va a someter a unas pruebas, unos análisis, un examen de ciertas características que permitan asignarla a un sujeto. Es decir, mira, este sujeto es fulano de tal, porque al fulano de tal se le había hecho una dentadura postiza, por ejemplo, y esta persona, su dentadura es equivalente al trabajo que le hizo cierto dentista en un momento determinado. Yo tengo por ejemplo, un cliente que es forense. Y en la muerte que hubo acá en Puerto Rico, en un hotel que se quemó, el Hotel Dupont, murieron casi 99 personas. Él fue el médico forense que identificó a esos cuerpos. Y decía, este cuerpo corresponde a don fulano o a don fulana de tal. Así que se sometió a un examen. Y el examen riguroso, ese escrutinio al cual se sometió ese cadáver, correspondía al nombre que se le quería adjudicar. Y por eso es que nosotros estamos hoy hablando de qué cosa, de identificación. Aquí nosotros tenemos unas personas en la iglesia y yo identifico a fulano o a fulana, a Perenceo. Identifico a Juano, por ejemplo, porque Juano es bajito, tiene el pelo blanco, no tiene pelo, dice él aquí, ¿verdad? Es calvo, mide 6'2". 6'2" significa 6'3". Él mide 6'3", 63 pulgadas. No es que mida 6 pies 3 pulgadas, sino 63 pulgadas. 63 pulgadas es 5'1", un pie, 60 pulgadas, 5'3". ¿Ven? En la medida que nosotros tenemos. Y yo digo, ese es Juano, porque corresponde a unas características. Y en la Biblia ocurre estas cosas, que Dios desea identificarnos a nosotros. ¿De qué manera nos va a identificar? Ahí es donde ¿cómo podríamos decir? Donde pica el buey. El buey acá es un cangrejo. Ahí es donde nosotros tenemos que ver las cosas como realmente Dios las ve y no como nosotros las vemos. Recuerden que hay un versículo que dice que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación, porque Dios ve las cosas como realmente son. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, Adán pecó, ¿verdad? Y dice que escucharon la voz de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron, ¿verdad? Y entonces cuando Dios llega le dice, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Pero Adán estaba vestido con hojas de higuera, porque el escrutinio de Dios, la sapiencia de Dios, el ojo visor del Señor escudriña todo eso. Entonces lo tuvo que vestir. Tú pretendiste estar vestido, pero realmente tú estás desnudo, tú estás desnudo, porque Dios ve las cosas
de una forma distinta a la que nosotros la vemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Así que si estamos hablando de identificación, sería entonces bien importante a nosotros de qué manera nosotros nos queremos que Dios nos identifique. Vamos a utilizar el libro de Génesis, capítulo 27. Yo creo que este es uno de los mejores ejemplos que aparece para esto que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana. Génesis, capítulo 27. Estamos hablando del caso de Jacob y Esaú. Y vamos a leer desde el versículo, vamos a ponernos en contexto. Podemos leer, vamos a leer desde el versículo 11. Ya nosotros sabemos que Isaac había envejecido, ¿verdad? Y sus ojos estaban ciegos, ya él estaba ciego, había perdido la vista. Entonces llamó a su hijo el primogénito, a Esaú, le pidió un guisado y le dice, tráemelo para yo darte la bendición. Nosotros sabemos que el primogénito recibía una doble porción de la bendición. Pero su madre escuchó cuando su padre, en este caso su esposo, escuchó que iban a bendecir al primogénito y al mayor y tramó lo que ya nosotros conocemos, que su hijo menor, el hermano de Esaú, les robara la bendición a su hermano. Y en esto es que nosotros vamos a leer. Entonces dice el versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Así que hay una diferencia entre uno y el otro. Uno es velloso y el otro es lampiño. Y dice el versículo 12, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Es decir, que cuando nosotros vamos a identificarnos, en este caso con Dios, que figura aquí de Isaac, ¿verdad? O Isaac que figura de Dios, tenemos que tener cuidado cómo nos vamos a enfrentar a Él. Porque puede ser que se me identifique de una manera que yo estoy pretendiendo ser una cosa y no lo soy. Y en lugar de traer bendición sobre mí, lo que traiga es maldición. Así que Jacob dijo, espérate, esto es terreno peligroso. Mamá, tú me estás metiendo en un terreno que yo puedo salir aquí mal parado. Pero la madre dice, no te preocupes, hijo, porque yo voy a asumir la responsabilidad. Entonces, el versículo 14 de Génesis 27 dice lo siguiente. 27, 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Así que al padre había que complacerlo. El padre le había pedido a su hijo mayor un guisado como a él le gustaba. Así que cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios, tenemos que ir a agradarle. No es como a nosotros nos parece, sino como a él le gusta. Entonces dice que Jacob va a llevar un guisado como le gusta a su padre. Se fue la cosa esta. Se fue el fake. Déjame ver si... ¿está en YouTube? Déjame ver si vuelve. Tenemos problemas con la señal del fake. Vamos a dar un minutito a ver si regresa. Estamos en Génesis capítulo 27. Acabamos de leer el versículo 14. Déjame ver si apago y vuelve. Génesis 27, 14. Un momentito, por favor. Ahora yo estoy tirando desde el teléfono. Ok. Eliminar. Un momentito. Mira a ver, Juan, sí. Buenas noches. Juan, mira a ver si estamos Un momentito, estamos aquí. conectados por el Face. Esto, Porque tenemos problemas. eliminar. Problemas acá en la iglesia. Un momentito. Le pido excusa a los hermanos del Zoom. Estamos tratando de volver aquí a
Tenemos problemas, no sé qué está pasando con la señal aquí. de la vida real que hay que trabajarla en el Ujú. Así que, mira a ver cómo se está saliendo. Eliminar. Así que tenemos un problema. Mira a ver si allá tú puedes, Juan. Sí, acá ahora mismo. ¿Mm? Ya canceló. Sí. Problema este. Ok, ya. Vamos a ver si le inicia. Vamos a ver si volvemos. Discúlpenme. Yo creo que sí. Volvimos. Perdonen la interrupción. Mira a ver si volvimos, Juan. Yo creo que sí. Bueno, estamos en Génesis capítulo 27, habíamos leído el versículo 14 y continuamos, ¿verdad? Si estamos, me parece que sí. Vamos a ver, estamos dando 30 segundos más. Vamos a ver. Un momentito. Estamos aquí. Se supone que sí. Mira a ver, Juan, llegamos. Vamos aquí. Deme un momentito allá en el Zoom. Ya, yo creo que ya estamos. Sí. Muy bien. Estamos nuevamente en el aire. Nos conectamos nuevamente. Carlín se conectó ya. Así que lo pueden hacer nuevamente. Bueno, vamos al versículo 15. Se nos fue de nuevo. Vamos a tener que seguir. Vamos a seguir con el versículo 15. Dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de cabrito. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Dice la escritura. Y Jacob dijo a su padre, yo soy. Esto es importante. Ese título, esas palabras, ese nombre que aparece. Porque el yo soy siempre se ha identificado con Jehová. Y Cristo se identificó con ese nombre también, como el verbo, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy, Pablo dice que Él es todo en todo. Así que aparece Jesús, o en este caso Jacob, tomando ese título, ese nombre, ¿verdad? Lo dice el versículo 19. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Así que él está tomando el lugar y el nombre que no le corresponde, ¿verdad? Porque el que merecía la bendición, al que le correspondía la bendición, era al hijo mayor, en este caso a Esaú. Pero ahora Jacob va a suplantarlo, va a ocupar el lugar de él. Dice el versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Verdad? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Así que él está diciendo una mentira, fue la madre, pero nosotros vamos a tomar esto por bueno. Dios es el que hace que nosotros encontremos lo que agrada al Padre. Y nosotros sabemos que lo que agrada al Padre es Jesucristo, porque Jehová lo dijo desde el cielo el día que Cristo fue bautizado en el Jordán. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En el monte de la transfiguración se escuchó nuevamente esa voz. En él yo tengo contentamiento. Así que nosotros podemos decir, igual que Jacob, el Señor nos ha provisto lo que le agrada al Padre. En este caso lo que le agradaba a Isaac era el guisado, ¿verdad? La provisión que Dios le había dado para que pudiera llevar ese guisado. Así que también nosotros, Dios nos ha provisto del manjar o aquello que agrada a Dios. En este caso lo que agrada a Dios es Jesucristo. Por eso el Padre dijo, este es mi hijo amado. Entonces
dice el versículo 21. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Aquí estamos hablando de juicio. Aquí estamos hablando de escrutinio, aquí estamos hablando de examen. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos diciendo que era esto de identificación? Es el reconocimiento de un ser vivo para atribuirle ciertas características, a ver si esa persona al cual se le está haciendo el examen o ese escrutinio es la persona que dice ser. Y ahora Isaac le está diciendo, Isaac no era tonto, Isaac le está diciendo: acércate, hijo mío, dice ese versículo 21, y te palparé. Está diciendo: yo te voy a tocar, a ver si de verdad tú eres quien dice ser. Y esto es tremendo, porque yo me imagino que Jacob, cuando escuchó la voz de su padre, que le dijo: acércate, Jacob estuvo temeroso. Esto nos hace recordar a nosotros cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, que Dios le dijo: acérquense. ¿Y qué hicieron los israelitas? Que nos acerquemos. ¿A qué? Si el monte está temblando y el monte está echando humo y esto está temblando y lo que hay allí es fuego y relámpago. Así que cuando nosotros nos presentamos o vamos a la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado, porque la propia Escritura dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por eso es que le dice Jacob a su madre: epa, mamá, tú me estás diciendo que yo me acerque a papá, pero tú sabes que mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Cuando me acerque, él se va a dar cuenta que no soy yo, y en lugar de yo recibir bendición, puedo recibir maldición. Así que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a Dios, porque si Dios nos identifica como que no somos el que debe de recibir la bendición, de esa manera nosotros podemos recibir maldición. ¿Ve? Así que Isaac le dice: acércate, nene. Es como cuando el padre tiene la correa en la mano, ¿verdad? Y uno ha hecho algo malo y te dice: acércate que no te voy a hacer nada. ¿Y qué uno hace? Espérate, yo puedo hacer que papá me prenda, ¿verdad? Yo puedo hacer que papá saque la correa y me dé 3 o 4 fuetazos. Así que hay que tener cautela cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob. Así que Isaac dijo: aquí como que hay gato encerrado. Esta voz no se me parece a la de mi hijo, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Pero las manos de Esaú, recuerden, porque la madre le puso las pieles de cordero y en el cuello para que cuando su padre lo palpara, se pudiera engañar. Yo una vez aquí dije que nosotros somos engañadores y que engañamos a Dios. A Dios no se puede engañar, ¿verdad? Pero esto es una manera simbólica, si es que se puede decir de alguna forma, de nosotros engañar a Dios, porque Jacob engañó a su padre Isaac, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo por el cual fue engañado? Porque tomó los atributos, tomó las características, tomó cosas que no le pertenecían a él y las tomó para sí. Así que dice ese versículo 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció. Es decir, acá en Puerto Rico decimos: pasó con ficha. No le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo? Y lo bendijo. Así que él tomó las características, los atributos, ¿verdad?, lo que identificaba al hijo mayor, haciéndose pasar por él para recibir la bendición. Y yo creo que eso es lo mismo. Yo creo, no, es así. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Porque nosotros nos tenemos que enfrentar e ir al juicio de Dios, al escrutinio de Dios. ¿Se acuerdan que hay una parábola en la cual el Señor invita a todo el mundo y dice que entró allí y vio uno que no estaba vestido, con vestiduras adecuadas, y lo sacaron? Pues yo creo que es lo mismo. Nosotros tomamos los atributos, los méritos de Cristo, ¿verdad? Su fidelidad, su obediencia, su justicia, su perfección,
su muerte, todo ese tipo de cosas, y las tomamos para nosotros. Por eso es que cuando creemos, dice el libro de Romanos, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia, porque fue cubierto con la justicia de Cristo, así como Isaac fue cubierto con las pieles o las vestiduras de aquel cordero y los trajes más hermosos que tenía Esaú, los tomó para sí. ¿Y qué cosa ocurrió? Fue engañado su padre. Y dice el versículo 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? En el versículo 24. Y Jacob respondió, yo soy. Otra vez, ese título, ese nombre, solamente se le puede aplicar a Dios, solamente se le puede aplicar a Cristo. Pero nosotros vamos ante la presencia de Dios y cuando Dios nos pregunta, ¿tú eres Cristo? Nosotros no somos Cristo, pero Él nos pregunta, ¿tú eres Cristo? Y nosotros vamos a contestar, yo soy. Es lo mismo. Nosotros vamos a contestar, yo soy. Entonces Dios nos va a decir, pues acércate. Yo quiero tocarte. Y dice que cuando tocó a Jacob, ¿qué cosa vio? Que era velludo. Esos vellos representan la justicia de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo también, acércamela, en este caso la comida, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y dice el versículo 26, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Todavía había duda, ¿verdad? Bésame. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. Así que lo que provocó que Isaac bendijera a Jacob fue el olor de los vestidos que tenía, ¿verdad? Los vestidos que tenía, obviamente, nuevamente lo decimos, representaba ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Pero cuando uno se pone una vestimenta y se la quita, cada persona tiene un olor particular. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija, nosotros la engreímos. La engreír significa que le dábamos carguete todos los días. Lo cargábamos, no la queríamos soltar. Y cuando la soltábamos, la muchacha empezaba a llorar. Y vino una señora mayor y le dijo, eso se resuelve bien fácil. ¿Y cómo? La prenda que tú uses durante el día, una bata, una camisa de la mamá, tú te la vas a quitar y vas a poner esa camisa al lado del bebé en la cuna. Y vas a engañar al bebé. ¿Y de qué manera? Bueno, porque el bebé va a creer que su madre está a su lado. Oye, y lo hicimos. Y esa noche durmió todo el mundo. Que los muchachos, cuando son de 2, 3 meses, el primer mes, no duermen. Ellos duermen ellos duermen de día. Y de noche es que le hacen la vida imposible a los padres, llorando a las 2, a las 3 de la mañana. Bueno, pues eso idénticamente, ¿verdad? Lo podemos ejemplarizar. Eso es lo que pasa con Dios y con nosotros. Nosotros tomamos las vestiduras de Cristo, la justicia, los méritos de Cristo. Nos presentamos a Dios y Dios, en lugar de olernos a nosotros, lo que huele son las vestiduras o los méritos de Jesús. Y cuando huele eso, la bendición se derrama. Así que como estamos hablando de identificación, y definimos la identificación como el reconocimiento de un ser vivo o de un cadáver basado en un examen. Ese examen fue al cual se sometió, en este caso, Jacob, y como decimos nosotros aquí, provocó la bendición. Así que eso está bien, bien, bien claro. Bueno, vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo que todos conocemos. Aquí el Facebook va y viene. Dijimos que, para los que se acaban de conectar porque se cae, que Jacob usurpó, es la palabra, el lugar que le correspondía a su hermano mayor
Y de igual manera nosotros ocupamos el lugar que le corresponde a Cristo, que es el que por su obediencia, por sus méritos, es el que merece la bendición. Pero nosotros nos hemos apoderado por medio de la fe, nos hemos apoderado de los méritos de Cristo y ahora nosotros nos presentamos en Cristo. La expresión presentarnos en Cristo lo que significa es precisamente eso, que nosotros nos vestimos, nosotros olemos a Él, cuando realmente nosotros no somos dignos de la bendición. La bendición o la salvación se nos otorga en virtud de lo que ha hecho otra persona. Porque esto va y viene. Vamos al libro de Gálatas 2:20. Gracias. Y el libro de Gálatas dice de esta forma. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que nos interesa es esa primera parte del versículo, ¿verdad? Que lee de la siguiente manera. Estoy juntamente crucificado con Él. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿usted y yo fuimos crucificados en el Calvario con Él? Pues a eso nosotros tenemos que contestar sí y no. No porque usted no sufrió los clavos, usted no recibió la corona de espina, el castigo, el oprobio. Pero ¿qué sucede? Como esto es una corporación y como nosotros nos hemos apoderado de sus méritos, nosotros nos hemos apoderado de su vida, nosotros la hemos recibido, la hemos aceptado, es como si yo hubiera sido crucificado allí con Él. Así que hay una identificación con Cristo y con nosotros. A veces se habla de Cristo y a veces se habla de nosotros y a veces no se sabe de quién se está hablando. A veces se está hablando de Cristo cuando realmente se está hablando de nosotros. Se está hablando de nosotros cuando se está hablando de Cristo. El ejemplo de eso lo vemos en Isaías 53. Y Él herido fue por nuestras transgresiones, y Jehová cargó en Él el castigo. Cuando realmente el castigo lo deberíamos de haber cargado nosotros. Así que hay una identificación. El suplicio, el castigo, la maldición que tenía que ser para mí, cayó sobre Él. Y la bendición que tenía que ser para Él, cayó sobre mí. Entonces, si uno no entiende esto, no va a poder entender el plan que Dios ha hecho. El plan que Dios ha hecho es que Él nos quiere identificar con su Hijo Jesucristo. Y quiere identificar a Jesucristo con nosotros. Es lo mismo. Por eso es que, aunque no hubo engaño en su boca, ¿verdad? Ni hizo maldad alguna, con todo y eso Jehová quiso, ¿qué cosa? Quebrantarlo. ¿Y cómo es posible que se quebrante o se castigue a una persona que no merece ser castigada? Fácil, porque Él se identificó conmigo, por mí, y se identificó por usted y se identificó por nosotros. Y como se identificó por nosotros, pues Él tiene que asumir nuestra responsabilidad. Y como nosotros nos identificamos con Él, pues ahora todo lo que es de Él es mío y todo lo que es mío es de Él. Esto es como una especie de trueque o de cambio. Cristo asume nuestra responsabilidad y nuestros pecados, y nosotros asumimos su perfección y su bendición. Tan sencillo y tan fácil como esto. Eso es lo que está tratando de decir Gálatas. Romanos capítulo 6. Está un poquito antes. Romanos capítulo 6. Versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él. Ahora, Miguel, que está aquí, ¿tú fuiste sepultado con Cristo? Te pregunto. Pero la Biblia dice que fuiste. Pero yo no fui sepultado. De la misma manera dice, con Cristo fuimos levantados. Yo no morí. ¿Por qué tengo que resucitar? Pues simplemente eso. Porque su persona pasa a ser mi persona y mi persona pasa a ser su persona. Así de sencillo y así de fácil
se puede resolver este problema. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 42. Esto nuestro hermano Saúl lo ha explicado en otras ocasiones. Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Versículo 1. Qué lástima que el internet tenga problemas aquí, porque se pierde la línea de pensamiento, se brinca por la interrupción en la señal. Dice Isaías 41, dice: he aquí mi siervo. ¿A quién se está refiriendo aquí como su siervo? ¿Verdad? Aquel que está en la disposición de servir al Señor. Vamos a ver, aquí identifica aquí como su siervo. Yo le sostendré, ¿a quién? A mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene, ¿qué cosa? Contentamiento. Así que hay un siervo al cual Dios eligió, y ese siervo que Dios eligió, ¿qué siente por él? Contentamiento. Es la misma expresión que aparece en el Jordán. Este es mi hijo amado, yo me complazco, yo tengo contentamiento en él. Este muchacho, por decirlo de alguna manera, este siervo, cuando yo lo veo me complace, me satisface, es lo que está tratando de decir, ¿verdad? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicias a las naciones. Es decir, él va a hacer a lo que yo le enviare. Él va a efectuar y a realizar la obra que yo le he encomendado. Traer justicia a quienes, a las naciones. Cuando habla de las naciones, estamos hablando de los humanos, ¿verdad? De aquellos que tienen carencia, aquellos que tienen necesidad. Así que este va a suplir toda necesidad. Y sigue diciendo: no gritará, ni alzará su voz, ¿verdad? Ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. En otras palabras, este siervo va a cumplir en completa cabalidad lo que se le ha encomendado realizar, para resumir las cosas. ¿Quién? Este siervo. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, en el mismo capítulo 42, en el versículo 19, va a hablar también de un siervo. Entonces noten que dice el versículo 19 del capítulo 42. Dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? Está poniendo un siervo que él siente contentamiento. Y ahora pone un siervo, el cual dice: este siervo es ciego. No solamente es ciego, ¿verdad? Dice: ciego, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Y dice el 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Así que por un lado vemos un siervo que le complace, y por otro lado vemos un siervo que es ineficiente, que no sirve. Bueno, ¿quiénes son esos siervos? Pues ese siervo es Israel, y ese siervo es Jesucristo. Así que muchas veces cuando se habla de Israel, se pierde el hecho de que se esté refiriendo a ese pueblo, sino que se identifica al pueblo o a ese siervo con Jesucristo. Y muchas veces se habla de Jesucristo y se identifica con el siervo que es Israel. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Es el mismo principio. El principio que aparece en el Antiguo Testamento es el mismo principio que aparece en el Nuevo. El siervo que satisface a Dios y el siervo que es un siervo inútil. De hecho, la Biblia habla de nosotros que somos siervos inútiles. Pero por otro lado dice: no, este siervo es magnífico. ¿Por qué? Porque nosotros nos apoderamos cuando creemos, cuando aceptamos
los méritos de Cristo. Y cuando Dios nos ve, no lo ve a usted como lo que es usted. Yo diría, déjame ver algo que no ofenda, como un sojillo. Sojillo apestoso, ¿verdad? Noten que lo que hizo que trayera la bendición sobre Isaac fue el olor de las vestimentas. Olía como a rocío en la mañana. ¿Y quién es el que huele como rocío en la mañana? Eso se ve cuando se derrama aquel perfume sobre los pies de Jesús, que llenó toda la casa de esa fragancia, ¿verdad? Es como, ¿cómo le llaman a ese árbol cuando le dan con la hacha? Al sándalo, que mientras más le dan al árbol, más olor permea en el ambiente. Así es Cristo. Cristo es el olor fragante. Cuando Noé bajó del arca, hizo sacrificio, ¿verdad? Y dice que Jehová percibió un olor fragante, ¿verdad? Agradó ese olor a Jehová. Pues ese es el mismo olor que nosotros tenemos que hacernos de él. En este caso aparece con Jacob de una manera que no es la mejor, ¿verdad? Pero es lo mismo. Nosotros nos estamos apoderando de las vestiduras, de los vellos, de la justicia, de todos los méritos de Cristo, para que cuando vayamos ante su presencia, ante su escrutinio y su juicio, no huyamos avergonzados. Nosotros ahora mismo en la radio tenemos un problema gravísimo, porque el Señor que está después de nuestra programación dice que se puede vivir sin pecar. Y yo le dije a él, Saúl estuvo asistiéndonos la semana pasada, yo le dije, se puede vivir sin pecar. Usted puede dejar de robar, usted puede dejar de decir malas palabras, usted puede dejar de hacer un sinnúmero de cosas. ¿Cómo no? Pero dejar de pecar es otra cosa, porque usted puede dejar de robar. Bueno, la Escritura dice, el que hurtaba ya no hurte. Usted adoraba las imágenes, usted puede dejar de hacer eso. Pero estamos hablando del odio, el orgullo, la vanidad, cuando codiciamos. ¿Usted puede dejar de hacer eso? La pregunta es, yo puedo dejar de robar, yo dejé de robar, aunque a veces me dan ganas de robar y qué sé yo. A ustedes no le dan ganas de robar, a mí me dan ganas de robar, porque tú dices, oye, eso está ahí perdiéndose, si me lo llevo nadie me ve. Pero tú sabes que Dios te está mirando y que Dios ha puesto su espíritu sobre nosotros para dirigirnos. En eso estamos en total de acuerdo. Pero dejar de pecar. Entonces, si usted cree que puede dejar de pecar y usted se va a enfrentar al Señor y el Señor va a traer ese escrutinio, ese juicio sobre usted, y usted tiene esa duda, usted no se va a acercar confiadamente. Y la Escritura dice que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia. ¿Por qué? Porque estamos vestidos ¿con qué? Con algo que no es de nosotros. Nosotros tenemos la seguridad que cuando nos acerquemos al Señor, Él va a oler olor fragante. Y dice que olió el rocío de la mañana en las vestimentas que tenía Jacob puesta, pero no eran de él. ¿Verdad que no? Ya estamos por acabar. Faltan algunos 5 minutos. Colosenses 1:24. Yo no sé qué se harán estas personas que creen eso, ¿verdad? De verdad que nos da pena, nos da tristeza que usted le pueda decir a una persona, mira, reevalúa tu posición y que continúen, ¿verdad?, en esa intransigencia. Y entonces, intransigente porque no quiere ver y nos tilda a nosotros entonces de ofender a Dios. Dice, ahora tú has ofendido a Dios. Él es el que está ofendiendo a Dios, pero él cree que yo estoy ofendiendo a Dios cuando digo que se puede vivir, ¿verdad? Y no podemos dejar de pecar. Y ya aclaré, porque usted puede dejar de hacer muchas cosas que son malas. Eso lo reconocemos. Pero la perfección, estamos hablando de perfección, él le llama perfección de carácter. Perfección de carácter es que usted ni con el pensamiento va a
a poder lograr ese blanco, ese objetivo. Ahora noten lo que dice el versículo 24, y la batería se me agotó. ¿Qué cosa? No, se me olvidó cargar el teléfono. Continuar. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco, dice el apóstol Pablo. Esto yo no lo entiendo, tú sabes. Él se goza en lo que padece. ¿Podemos nosotros decir eso alguna vez? Me gozo en lo que padezco. Jesús dijo, no os preocupen, cuando ustedes sean ultrajados y sean mancillados por causa de mi nombre, regocíjense, ¿verdad? Regocíjense. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, ¿a Cristo le faltan aflicciones? Es la pregunta. ¿Acaso Cristo no dijo que consumado es en la cruz? Hasta donde yo sé, Cristo dijo, esto se acabó. Padre, cumplido con estas cosas. Pero ahora viene el apóstol Pablo y nos dice, no, a Cristo le faltan aflicciones. Bueno, ¿por qué le faltan aflicciones? Porque su iglesia está en la tierra y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es su cuerpo, y cuando su cuerpo sufre, es como si Él sufriera. Así que hay una identificación, de eso es lo que estamos hablando. Hay una identificación entre Cristo y la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando la iglesia sufre, Él sufre. Cuando Cristo sufrió, es como si nosotros también hubiéramos sufrido, porque estamos ahí. Hay una identificación del uno y el otro. Y para terminar, vamos a saltar esto un poquito, ¿verdad? Vamos a saltar esto. Y vamos a hablar un poco de la parábola de Mateo 25, pero el tiempo no nos va a dar. Queríamos hablar un poquito. Pero vamos a Juan capítulo 18. El libro de según San Juan, capítulo 18. Esto está en el contexto del arresto de Jesús. Juan capítulo 18. Versículo 1. Dice el 1. Déjame ver si son. Ok. Jesús va al lugar de que él acostumbraba a descansar, al Monte de los Olivos y demás, y se acercaba a la hora. Ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Estaba en ese huerto con los discípulos, al torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Vamos a saltar el versículo 17. Entonces dice que Judas se acercó con palos, antorchas y soldados. Y cuando se acerca, ves a Jesús y Jesús le dice, amigo. Una cosa, yo no entiendo estas cosas. Cuando digo que no entiendo es el amor de Dios hacia nosotros. Amigo, a uno que lo viene a vender, ¿verdad? Y a uno que lo viene a traicionar. Y Dios nos llama amigos sabiendo que nosotros somos enemigos de Él. Entonces, dice el versículo 7. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Acuérdense, el tema de esta noche es identificación. ¿A quién buscáis? Dice el versículo 5. Y respondieron, a Jesús del Nazareno. Y Jesús dijo, ¿cómo dijo? Yo soy. ¿Y dónde fue que leímos esa expresión? Yo soy. Cuando Jacob fue a la presencia de Isaac, Isaac le dijo a Jacob, ¿quién eres tú? ¿Eres mi hijo mayor? Y él dijo, yo soy. Así que están buscando aquí a alguien para entrarle a palo, ¿verdad? Están buscando a alguien aquí para castigarlo, para matarlo. ¿Y a quién se supone que era el que tenían que matar? A nosotros. Pero Jesús dice, yo soy. Y vamos a seguir leyendo.
Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarle, Cristo es el que está preguntando, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Están letras rojas en mi Biblia. Y ellos dijeron, a Jesús, no a cualquier Jesús, sino al Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Y cuando usted vaya ante el tribunal de Cristo, y Cristo y usted Jehová allí, Dios, en el juicio, lo va a llamar a usted, ¿o no? Porque dice que Dios traerá toda obra a juicio. Usted quiera o no quiera, tiene que compadecer ante el tribunal, quiera o no quiera, vivo o muerto como usted, Dios lo va a traer lo va a traer la colación. Cuando diga, ¿quién es fulano de tal? ¿Quién es Miguel? Y va a aparecer un señor allí y va a decir, yo soy. En este caso, Cristo. ¿Verdad? Yo soy. Y miren si tengo razón en lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Que dice el versículo 8. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. El diablo a lo mejor dice, ese no es él. Ese no es Miguel está aquí tratando de usurpar el nombre de otro. Pero Cristo va a decir, te he dicho que yo soy. Y eso es lo que nos da seguridad, que cuando nosotros enfrentemos el juicio, tenemos un abogado allí, sustituto y representante, que se va a parar allí delante del Padre y va a decir, yo soy, porque nosotros lo hemos confesado delante de los hombres aquí y no nos hemos avergonzado. Y la Escritura dice que aquel que me confiese delante de los hombres, yo no me avergonzaré de declararlo delante de mi Padre. Y por eso es que nosotros nos acercamos sin ningún temor, porque sabemos que vamos a recibir, ¿qué cosa? La bendición. Y dice el versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdía ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Y por aquí mismo, que no lo pasé por alto, la Escritura dice que Cristo dijo, si me están buscando a mí, déjenlos ir a ellos. Ahí lo dice por ahí. A ellos déjenlos ir. Y todo el mundo empezó a correr y a embalar por allí y se perdió. El 8 dice, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Y quiénes son estos? Usted y yo. Y esa es la maravilla. Que se va a condenar a alguien. Y Jesús va a decir, soy yo. Y cuando usted se presente al Padre, usted también va a decir, yo soy. Yo soy aquel que murió yo soy aquel que te fue fiel. Yo soy aquel que cumplió la ley. Yo soy aquel que te agrada. Y el Padre va a decir, pues vamos a bendecirlo. Eso es una cosa maravillosa. ¿Ven? Así que el libro de Apocalipsis dice, nos da la exhortación. Acuérdate que tú eres un ciego, desventurado y desnudo. Te estoy amonestando para que tú compres oro refinado en fuego y te vistas, ¿verdad? Con vestiduras blancas. ¿Y de quién nos hacen vestiduras? Pues de Jesucristo. ¿Ves? Para que no se vea tu desnudez. Recuerden que cuando Dios fue donde Adán, lo vio, después del pecado, lo vio desnudo. Y Dios le proporcionó vestiduras. Y ahora Dios te ha proporcionado vestiduras para que cuando tú vayas ante la presencia de Él, no se descubra tu desnudez ni tu vergüenza. Hemos dicho. Así que nosotros nos identificamos con las características o con los atributos de nuestro Señor Jesucristo. No se vista con trapos harapientos. No se vista con lo que usted crea que es lo mejor. Usted vístase con aquello que Dios le ha proporcionado, las vestimentas que nos da el mismo Señor. Si usted se viste con algo que no es lo que Dios ha demandado, no se vista que no va. Usted se puede vestir con el mejor vestido que usted crea. No te vista que no va, pero usted se viste con la vestidura de Cristo, entiéndase con sus méritos,
Usted tiene un asiento allí reservado en los cielos para usted. Y vivimos entonces en toda confianza y sin temor ninguno. Y nos podemos acercar a Él confiadamente. ¿Qué cosa? Confiadamente al trono de la gracia y la misericordia. Porque estamos allí representados con Él. Bueno, pues hemos terminado. Lamentablemente el Face vamos a tener que ver qué hacemos en la semana, porque el sábado tuvimos problemas también, y ver cómo podemos mejorar la señal aquí. Pues damos por terminado esto hoy. No hay peticiones porque no tenemos aquí, o tienes, Juan. ¿Tienes el micrófono acá prendido? Sí, teníamos al hermano Jorge que pidió. Creo que es Gonzalo que se llamaba. El hermano González. Gonzalo, entonces por el hermano Crespo que está en Indiana, me llamó hoy para que oráramos por él, y por una persona que está hospitalizada en el hospital Hartford, aquí en Puerto Rico, y nos enteramos que el hermano Manny, de igual manera, pues parece que tiene la condición del COVID, para que el Señor le ayude en su situación, ¿verdad? Y que él pueda estar seguro de que Dios está con él y que tiene unos hermanos que le aman, y deseamos la pronta recuperación para él. Juan. Sally está pidiendo por Miss María Monzón y Fraticelli y Bexy, que es un paciente de cáncer, y por la salud de ella y de Brian. Entonces Ilia Ponce de León pide por su condición de dolor en los huesos. Entonces yo estoy pidiendo por una compañera de Reina que se llama Ruth La Luz, y por un amigo mío que lo diagnosticaron cáncer, que se llama Benjamín Muñiz. Y oramos por una vecina aquí de la comunidad. Estuve predicando ayer en el sepelio de ellos, ¿verdad? Y apreciamos mucho esta familia, para que el Señor le dé consolación. Así que dejamos al hermano Juan. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Primeramente, Padre, porque tú nos has vestido, Señor, con esa cota de justicia, Señor, lo cual podemos ir seguros, Señor, ante el trono de tu gracia, Padre, refugiado en ese perfume agradable, Señor, que fue la que Cristo labró por cada uno de nosotros, Señor, y para el mundo entero. Permite, Padre Celestial, Señor, que nosotros atesoremos eso, Señor, que podamos compartir ese mensaje con otras personas, Señor, para que puedan participar, Señor, puedan entender lo glorioso del sacrificio de Cristo, Padre. Te estamos pidiendo también, Padre, por las personas que están enfermas, Señor, las que han pedido oración. Sabemos, Señor, que tú las conoces y que va a obrar, Señor, conforme a tu divina voluntad, Padre. Te pido que los dirijas, Señor, y sobre todo, Padre, que de la enfermedad, del pecado, Señor, ellos pueden entender que en Cristo, Señor, ya hemos sido curados. Le damos la honra y la gloria por Él. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, hermano Saúl, si usted y los hermanos tienen algún comentario, pues lo pueden hacer. Perdimos el Face, teníamos casi 30 personas conectadas y las perdimos. Pero me parece que hay algunos hermanos allá por el Zoom. Sí. Estaban conectados por YouTube, hicieron un enlace, pero perdimos mucha gente. Si quieren hacer algún comentario, tienen alguna aportación, alguna duda, pues... Una pregunta, ¿tú estabas también transmitiendo por YouTube? Sí. ¿Y YouTube no se cayó? No. Ok. Porque una de las cosas que tú puedes hacer es grabar la predicación y luego ponerla en Facebook. Sí, sí, lo podemos hacer. Sí, Efri lo puede hacer. Pero por lo menos por el Facebook, pues tuvimos muchas interrupciones hoy. No sé qué pasó. Pero sí. ¿Hay alguien que tenga de aquí alguna pregunta o alguna aportación? Rabasa, está por aquí. Adelante, Rabasa. Buenas noches. Pensando yo en la identificación, nosotros nos identificamos y muchas veces en nuestra identificación
la llevamos nosotros, pero estamos representando a otra persona o a otra compañía. Por ejemplo, los que trabajamos que trabajan en oficina, trabajan para una cierta compañía, tienen un badge, un dedo aquí en el cuello o en el bolsillo, Un ID, le llaman allá. un ID que dice su nombre y la compañía en la cual trabaja. Esa es su identificación. Usted se identifica por eso. Y lo que usted dice, como usted se comporta, como lo que usted habla, está hablando al nombre también de esa compañía. Aquí en el libro de Primera de Pedro, un verso que conocemos muchísimo, el capítulo 2, verso 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice el 10: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Lo que yo entiendo acá, y digo yo que quizás le pueda dar otro matiz también en la predicación, es el hecho de que fuimos hechos pueblo de Dios para un oficio, para algo especial. No fue para que lo tengamos nosotros como algo de orgullo, más bien para un trabajo. Dice aquí, para que nosotros seamos portavoces de Dios, seamos siervos de Dios, para que demos a conocer las maravillas de Dios. También dice el verso 10, hubo un tiempo en que nosotros no teníamos esa identificación. No era un pueblo, pero ahora sí. Por lo tanto, ahora, como somos pueblo de Dios, ¿de qué vamos a hablar? Del Dios el cual nosotros representamos. El Dios el cual nos representa, a Cristo Jesús, por la cual nosotros somos pueblo. Nos dieron una identificación de cristianos. No tenemos una identificación de cristianos sencillamente por la forma en que nosotros caminamos, sino por la persona que seguimos, por el mensaje de su predicación. Entonces, somos identificados con el mensaje del Evangelio. Entonces, en este caso, para poder ser pueblo de Él, tenemos que dar testimonio de Él. Y hay algo importante. Muchas veces nosotros queremos identificar nosotros mismos y dar nuestro propio testimonio, y muchas veces cuando queremos dar nuestro propio testimonio, lo que hacemos es que le echamos sombra al Evangelio. Lo más importante en todo esto, nosotros como testigos y como representantes del Evangelio aquí, lo importante es presentar la palabra. ¿Para qué fuimos nosotros elegidos como parte del pueblo? Fue para que presentemos el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Es mi aportación. Si te entiendo, yo voy a ver en la identificación una dualidad, que me parece que vas por ahí, me corriges si no. Vamos a coger de ejemplo cuando arrestan a Jesús y Pedro se acerca. Entonces identifican a Pedro por alguna razón, y una de ellas es la forma en que habla. Así que la forma en que Pedro hablaba lo identificó como discípulo de Cristo. En ese sentido, me parece que es lo que tú estás tratando de decir. Nosotros aquí nos identificamos con el lenguaje, con la ideología, la manera evangélica, ¿cierto? Pero yo creo que yo lo estoy enfocando de esta forma. En el momento y en el día o en la ocasión en la cual nosotros nos vamos a enfrentar al juicio de Dios, que vamos a estar ante la presencia de Dios. En ese momento, por eso fue que utilicé el ejemplo de Isaac con Jacob. En ese momento, nosotros nos tenemos que identificar con esa persona. Entiéndase que hemos recibido, aceptado, creído, que única y exclusivamente la vida y los méritos de Cristo son la suficiencia para que se nos dé la absolución. ¿Ve? Así que podría entonces verlo de dual, como le llamo. En el mundo, pues no todo el que me dice Señor, Señor, ¿entiende? Porque muchas veces se identifica a una persona como creyente equivocadamente. Se piensa que el que usa falda larga
y el que no falta a la iglesia, aunque eso es bueno, es lo que va a determinar si nosotros estamos identificados con Cristo. Eso simplemente una formalidad, que no estamos en desacuerdo en que debe haber cierta formalidad. Pero yo voy un poquito más allá. O sea, yo me estoy proyectando ese día, el día en que Jacob tuvo que estar frente a Isaac, que él temía porque le dijo a su madre: si papá me palpa y se da cuenta que yo no soy lo que yo pretendo ser, voy a recibir maldición. Entonces, mi tema va dirigido a que nosotros ahora, como nos hemos apropiado por medio de la fe de los méritos de Cristo, pues no debe existir ese temor ese día, porque yo estoy basándome, como dice el propio Génesis, en el olor que salía de las pieles. El que él me palpó y vio que yo era velludo, ¿verdad? Entendiéndose que se apropió de lo que era de su hermano. Aunque tiene razón que nosotros nos debemos de identificar por una postura, por un testimonio, ¿verdad? Como que somos creyentes legítimos ante la consideración de aquellos que nos observan. Así que me parece a mí, ¿verdad?, que se puede ver esta identificación de una forma dual, pero fui más dirigido a ese día, proyectándonos al día final en el cual no va a haber escapatoria, porque yo tengo que rendir cuenta, por decirlo de alguna manera. El día que yo vaya a rendir cuenta, pues yo voy confiadamente. Pero entiendo tu posición. No sé si me entendiste lo que quise decir. Sí, te entendí perfectamente y creo que va exactamente por donde yo quise dirigir. Cuando nosotros, al menos es la manera que yo lo pienso, puede estar equivocado. Cuando yo me identifico como pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, debo llevar la vestidura de Jesucristo. Y como digo de la vestidura de Cristo, no estoy diciendo que estoy haciendo las cosas que hizo Cristo acá. Ajá. Estoy diciendo llevo la justicia de Cristo. Amén. Y yo creo que eso fue lo que presentaste en Jacob. La vestidura de Saúl era la justicia de Jacob para poder ser reconocido por Isaac. Nosotros, como pueblo de Dios, que fuimos adquiridos por Dios, tenemos la vestidura de Dios. Tenemos las vestiduras de la justicia de Cristo. Ese es el problema que tiene la cristiandad, porque la cristiandad se quiere presentar bajo sus propios vestimentas, tomando ese lenguaje, o bajo sus propios méritos, que lo que crea es inseguridad. Es un mensaje de inseguridad total. Ponemos la confianza en algo que es arena movediza y que no hay seguridad. La gente no tiene paz, no tiene tranquilidad, viven en incertidumbre, y es penoso eso, ¿verdad? Y por eso la importancia de que el mensaje se pueda entender correctamente, porque es vital. O sea, yo creo que amerita de que nosotros hagamos sonar, ¿cómo es que se llama eso que le dan los japoneses? El gong, el gong, lo que le suenan así, boom, el tambor ese. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Los chinos, los japoneses, yo no sé, para mí, los chinos y los japoneses para mí son iguales, pero el gong, creo que, o en otras palabras, sonido cierto a la trompeta. Si tienen algún, gracias Rabasa, muy bueno, seguro, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo. Adelante, Adela. Para que vean cómo es el ser humano, nosotros siempre queremos apropiarnos de las cosas que no nos corresponden, ¿eh? Y a veces hacemos cosas que no debemos de hacer, pero gracias a Dios que a Dios no lo podemos engañar, porque Dios es santo y poderoso. A Él no lo podemos engañar, por más que digamos yo soy quien soy, no lo podemos engañar. Nosotros tenemos que ir a través de quien verdaderamente el que tiene que decir yo soy, que es Cristo. Sí, cuando yo digo que aquí en la tierra siempre va a haber ese egoísmo, porque el hermano usó solamente por recibir la bendición de su hermano, y mintió, ¿ok? Y gracias a Dios que a Dios no lo podemos mentir.
Sí. Y podemos ir con lo que Cristo mismo dice, yo soy la luz. Y nosotros nos identificamos con esa luz. Si Él lo dijo, que Él es la luz y yo como hija soy luz también. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. Y no solamente la luz, sino Él es el pan de vida, Él es todo. Amén. Nosotros nunca podemos llegar a decir yo soy, porque eso es muy atrevido de decir yo soy. El Sí. que se merece verdaderamente decir quién es Cristo. Sí. Y nosotros, a la vez Cristo haber ganado por nosotros, pues claro que nos identificamos por lo que Él es. Yo, Es mi posición. una vez aquí yo dije que nosotros engañábamos a Dios, y Juan, que está aquí presente, me dijo, ¿cómo que nosotros engañamos a Dios? A Dios no se puede engañar. Yo hice esa salvedad, o sea, Dios no se puede engañar. Pero estamos tomando figuras de las Escrituras. Entonces, por eso es que el nombre de Jacob significaba engañador, usurpador. Y de alguna manera nosotros somos ese Jacob que usurpamos, ¿verdad? O engañamos, entre comillas, que se entienda, a Dios porque nos apropiamos. No es que engañemos a Dios, y Dios sabe quiénes somos nosotros. Pero estamos tratando de traer esta historia para comparar qué es más o menos lo que pasa con Jacob y Esaú y qué es lo que pasa con nosotros y Cristo. Eso es lo que me estoy refiriendo. Y en ese sentido, pues nosotros pasamos a tomar la posición de Jacob, y por eso es que decimos engañamos, pero no engañamos, para dejar claro. O sea, no es que yo esté diciendo que burlamos a Dios, porque Dios no puede ser burlado, sino que al apoderarnos o creer o recibir lo que el Señor ha hecho por nosotros, es como si ocupáramos un lugar que no es el nuestro, pero se nos considera como si fuésemos. Es todo. ¿Ve? Por eso es que decir yo soy no sería, desde esta perspectiva que estoy mencionando, no sería decir un error o tratar de colocarnos en el lugar que solamente le corresponde a Cristo, sino que como sustituto en ese momento, pues nosotros pasamos, o se nos considera, vamos a utilizar esa palabra, se nos considera como si yo fuera, yo soy. Eso es lo que estoy tratando de decir. No sé por si esa misma razón, porque Cristo lo hizo, porque dice, en Efesios mismo dice que cuando Cristo entró, nosotros también entramos. ¿Por qué? Por Cristo. no sé si Saúl... Porque somos hijos, porque somos hijos, somos comprados por Cristo. No sé si Saúl tenga algún comentario y me ayude en esto. Vamos a ver qué opina el Maracachimba. Adelante, Saúl. No oye. Bueno, es el mismo principio de la representación. Cuando Cristo se identificó con la raza humana y tomó la humanidad, desde ese momento nosotros llegamos a ser uno con Él. De manera que lo que Él es, somos nosotros de igual manera ante Él. Ese es el principio que está detrás de todo esto. Hay otras, ¿cómo diría? Otras cosas que se enseñan juntamente con esta idea de identificación, que no son del todo bíblicas, la encontramos en el mundo religioso, ¿no? En el mundo cristiano, en donde la identificación se enfatiza desde la perspectiva del ser humano, desde la perspectiva de su carácter, en donde nosotros llegamos a ser uno con Él si nosotros imitamos o reproducimos el carácter de Cristo. La identificación viene de parte de Dios realmente. Es Cristo quien se identificó con nosotros, se identificó con la raza humana, y por extensión esa identificación ahora pasa a ser de nosotros hacia Él, porque al Él tomar nuestra humanidad y hacerse responsable por nuestro pecado, ahora entonces en esa unidad que Él ha creado entre Él y nosotros, ahora nosotros participamos de su justicia. Y ahí es donde vienen palabras como decir la primera de Corintios capítulo 12, donde Pablo llama a la iglesia, la llama a Cristo, donde se llama a
iglesia juntamente con Cristo como en la cabeza se le llama el segundo Adán. Y que son diferentes formas para hablar de esta unidad que viene como consecuencia de esta identificación. La identificación comienza con Cristo haciéndose hombre, y luego entonces nosotros entramos dentro de esa participación al él identificarse con nosotros, y entonces participamos de lo que él es. Muy bien. Pues gracias, Saúl. Pues entonces nos despedimos. Hasta mañana, si el Señor permite. Les recordamos a todos que Saúl está a las 8 de la noche hora de Puerto Rico y yo estoy a las 7 de la noche hora de Puerto Rico. Así que las bendiciones para todos, que tengan un sueño reparador, que descansen, que Dios me los bendiga y seguimos orando entonces los unos por los otros. Será entonces hasta la próxima. Gracias, Saúl, gracias, Rabasa, Adela y demás. Ok. Sí. Y en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Amén. Eso Amén. Amén. estamos de acuerdo. Amén. Gracias. Seguro. Bendiciones para todos. Amén. Gracias. Bendiciones.